Bueno, nos visitan hoy en piso Iber Mamani y también Raúl Palencia. Bueno, compas, muchas gracias por venir. Primero que nada, quiero que le cuenten a quien está mirando de qué se trata este decreto, qué derechos se limita y si piensan que abre otras puertas para mayor exclusión. Bueno, yo creo que es un decreto que, en primer lugar, tiene o intenta tener como una especie de contexto que es construido de parte del gobierno, que está explícito en el decreto, como es una defensa a una amenaza, ¿no? Ese es como quizás en primera plana lo que intenta poner, en el cual lo que dice es que estamos delante de una situación migrante dentro del continente, sobre todo en Estados Unidos, que puede generar una ola migratoria hacia el sur, ¿no? Es todo un supuesto, porque no hay ningún tipo de dato que pueda acompañar. Y después, todo esto que arrancás diciendo, que es donde despliega el decreto, ¿no? Que tiene que ver primero que nada con dificultar la regularización para las personas migrantes. Hay en el turismo también un impacto directo, ¿no? Porque se empiezan a pedir una serie de cuestiones que antes no se exigían y dentro de la comunidad migrante, en esto de comenzarse a regularizar de manera de temporaria permanente, hay también una serie de cuestiones que se consideran como obstáculos. Yo creo que hay, aparte esto de la salud y la educación superior, ¿no? Que se empieza a restringir y que se piensa arancelar. Y ni hablar de la ciudadanía, que también se busca que sea de alguna forma solo o incentiva solo a aquellas personas que traen guita para el país. Claro. Yo creo que hay algo ahí que es como un punto que cambia mucho el panorama, porque primero tenés una ley que te garantiza y te reconoce la migración como un derecho, y tenés una constitución que en su artículo 20 también reconoce la migración y para el goce de derechos. Pero hay algo que era muy fuerte en la ley y tiene que ver con la unificación familiar como un criterio que es bastante importante y tenía mucho peso antes de la reforma. Quiere decir, la unión conyugal, la unión parental, era muy importante para generar una regularización, ¿no? Y hay casos que son bastante escandalosos en el sentido de una persona argentina, nacida argentina, que vive afuera y tiene un hijo o una hija, a la hora de quererlo regularizar, naturalizar y demás, que es de hecho, ¿no? Porque por ser argentino tiene ese derecho, bueno, ahora no es que viene y goza directamente de una residencia o un reconocimiento de su ciudadanía argentina, sino que pasa a tener temporaria y eso, bueno, comienza como un camino que antes no existía, por comenzar poniendo un ejemplo. Claro. Sí, yo para sumar, primero quiero que se entienda de que no hay ninguna necesidad ni ninguna urgencia en aplicar este DNU, ¿no? Porque lo importante es que la gente sepa eso. El discurso para empezar a instalar este DNU fue que había un desborde de la migración en la Argentina. Por casos aislados asociaban la delincuencia con la migración y lo mismo hacían en lo que es en el área de la salud, la educación, tocando fibras sensibles de un pueblo, ¿no? Estamos hablando de banderas importantes como es la salud, la educación, la seguridad. Y se generó una campaña que no es nueva, digo, lo hizo Macri, lo hace Trump en Estados Unidos, lo hacen todos los gobiernos fascistas, racistas, de derecha extrema, para avanzar, aplicar su modelo económico y político. Y en ese aspecto, los migrantes son un problema para ellos, porque si vemos la historia, en la Argentina los flujos migrantes más grandes fueron después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente el 30% de la población era migrante, y esos migrantes vinieron también con sus pensamientos, sus ideologías, su cultura, trajeron el comunismo, el socialismo, el anarquismo, venían con sus ideas y las empezaban a plasmar y se empezaban a organizar. Nosotros venimos haciendo eso, yo soy parte de una generación que me he criado acá desde los 5 años, y puedo decirte que soy de una nueva generación que milita, que se organiza, que construye organización en lo político, en lo sindical, y ven que cada vez la comunidad va teniendo cercanía y trae sus pensamientos, sus ideas, su cultura, y obviamente eso está más cercana a posiciones populares, digámosle, de la izquierda, el peronismo,
y saben que es un problema. Entonces, por eso también atacan por ese lado desde la cuestión ideológica. Y yo creo que, nada, es importante también eso destacar, porque creo que lo que dice Raúl es importante. Che, hay cosas puntuales de este decreto que hay que trabajarlas hacia la comunidad migrante, porque la información es poder y nosotros tenemos la responsabilidad de bajar eso. Pero por otro lado, no olvidar lo político, que es también importante y clave con lo que quieren generalizar y asociar la delincuencia y el malestar del pueblo, que cada vez la Argentina va llevando, el pueblo está en un malestar, o sea, la situación social, económica del país está jodida, la gente está enojada y el gobierno necesita pintar o poner una cortina de humo para que la bronca vuelque para otro lado y usan a los migrantes como carne de cañón, como siempre lo han hecho. Entonces, y eso es peligroso, y eso es, creo que deber de los dirigentes sociales, de los militantes, salir, combatir contra eso, desmentir, organizar e informar al pueblo y a la comunidad no organizada. Sabes que justamente por este último punto les quería preguntar, por el contexto político, creo que bueno, ambas respuestas fueron muy claras y me da la sensación, bueno, nada, me llama la atención el cinismo del gobierno que mientras, por ejemplo, ajusta la salud pública, busca un chivo expiatorio en los migrantes para, no sé, hay un capítulo de Los Simpsons que lo explica inclusive, ¿no? Es algo que la verdad que no es nada nuevo, como decía Iber, es algo que los gobiernos de ultraderecha vienen repitiendo. Y les quiero consultar puntualmente en el caso local, en el caso de Javier Milei, ¿qué lectura hacen desde lo político? ¿Por qué se hace esta reforma ahora? ¿Cómo se acompaña ese relato desde el Estado? Creo que hay en un primer momento como una serie de gestos políticos antes de llegar al DNU, ¿no? Cuando asume Javier Milei en diciembre, luego viene el protocolo antipiquete, que ya ahí hay un artículo, que si no me equivoco es el 11, empieza como a querer desarticular a los migrantes que participaran en manifestaciones, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí viene como un primer aviso, luego viene la reforma a la ley de refugio, que es una ley muy importante dentro de la Argentina. A partir de ahí y de la asunción de Sturzenegger, ¿no?, que se eleva ahí como a una especie de superpoderes que se le otorgan, él comienza a hablar de una reforma migratoria que iba dentro de un paquete grande, ¿no? Y de ahí, antes de las elecciones acá en Capital, Adorni, que hace un anuncio y comienza a hablar de una posible reforma migratoria, lo comienzan como a hacer un camino de instalar un tema que, como decía Iber, siempre ha sido como una especie de chivo expiatorio que te sirve para desviar la atención, poder culpar a una población que es, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, es muy concreta, es muy visible, pero que en realidad en la Argentina lo que tenemos es cerca de un 4.3% en toda la Argentina en cuanto a número de migrantes. Estamos hablando de 2 millones y un poquito más de personas. Entonces, si eso te genera un problema en la salud, en la educación, ¿no?, o un problema de seguridad, quiere decir que quizás el problema es más de quienes conducen el Estado en todas estas carteras que la misma población migrante, ¿no? Entonces ahí ya empieza como a existir una desvariación en cuanto al discurso, ¿no? Ahí hay una contradicción muy grande. ¿Es realmente la población migrante un problema? Y de ahí, si te pones a revisar la ley y sobre todo el decreto, hay una serie de cuestiones, o sea, que en ningún momento mejoran, digamos, o que vienen quizás de demandas que hemos tenido quienes militamos esta temática, ¿no?, de las organizaciones migrantes, las organizaciones también del campo popular y demás, no están ahí contempladas, ¿no?, y que se vienen planteando hace muchos años, incluso es un retroceso muy grande. Sí, yo vuelvo al principio, respondiendo a tu pregunta. Yo creo que hay un giro conservador en la región, en el mundo, y donde se están cargando a los migrantes. O sea, las campañas hoy son contra los migrantes. Hoy no garpa defender en la política a los migrantes, entonces quedan aislados. Y eso puede variar, ¿eh? Hay países donde hay una población migrante grande y hay países donde no. Raúl lo dijo, acá es el 4,9% total en porcentajes de la comunidad migrante en la Argentina. Vos tenés en Estados Unidos, que hay comunidades migrantes importantes en distintos estados, ¿no?, donde hacen la diferencia en momentos electorales. En la Argentina no. En la Argentina
en estas últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires no superó el piso del 30% de participación. Y la provincia de Buenos Aires es donde más está asentada la comunidad migrante. Entonces, por ese lado, como no les rédito político, nadie, por un lado están los que les sirve para las campañas pegar a los migrantes, para asociar la delincuencia y la inseguridad a los migrantes, y por el otro lado tenemos los otros compañeros que prefieren no decir nada, ¿no? Los que están metidos en sectores más peronistas, de izquierda, no, capaz no tanto de izquierda, pero bueno, como que no sirve, no suma a decir nada en este momento, mi punto de vista. Pero bueno, entonces hoy nadie va a salir a defender, tiene que ser la comunidad migrante, tienen que ser las organizaciones que siempre han acompañado. Por eso el jueves pasado realizamos una acción frente al Congreso para repudiar, para denunciar, y ahí acompañaron organizaciones sociales, algunas organizaciones políticas, pero faltan que los actores importantes dentro de la política, dentro de las instituciones, se manifiesten, porque este DNU es inconstitucional, este DNU atenta contra los tratados internacionales en materia de derechos humanos, este DNU es un retroceso en los derechos de las personas. Entonces, creo que es importante remarcar eso. Recién mencionabas la actividad del jueves pasado, veíamos hace instantes imágenes de esa movilización en el Congreso. Hay un punto que ambos destacaron y para mí es importante darle relevancia, que tiene que ver con la militancia de los y las migrantes, de las organizaciones. Iber hace un rato destacaba el lugar que tuvieron a principios del siglo pasado las personas que venían de otros países con sus ideologías socialistas, anarquistas, comunistas o la que sea, que creo que marcaron la agenda política de nuestro país, ¿no? Moldearon nuestro país, que es un país además muy sindicalizado. Les quiero consultar entonces, porque me parece un punto importante que ustedes lo destaquen y lo lleven como bandera, en un contexto, como ustedes decían, de criminalización, ¿no? Les quiero preguntar por esa militancia en las organizaciones. Yo creo que ahí primero está bueno este punto que traía Iber, ¿no? En cuanto a la cantidad de personas es similar en porcentaje, ¿no? Que lo mencionó Iber, a el número de personas que habían en el 2001, ¿no? Es como que esa cantidad de población migrante va disminuyendo, o sea, al contrario de venir aumentando, que es la tesis que tiene este DNU y que tiene el gobierno. Respecto a la militancia, la Argentina yo creo que nos hace encontrarnos en esa militancia gracias a esa tradición de la que hablaba Iber, porque hay distintos movimientos, tanto de migrantes únicamente, ¿no? Y que sus reivindicaciones son más del sector, ¿no? Y hay quienes nos insertamos también en las organizaciones más nacionales y demás, pero es una migración que siempre ha luchado, primero que nada, por la regularización, que es como una reivindicación de primer orden, porque vos al no tener documentación es muy difícil que puedas avanzar en derechos, ¿no? Y en accesos y demás. Entonces ese es como de un primer orden. Después vienen una serie de otros derechos que tienen que ver con los políticos, incluso esto que hablábamos. En años anteriores, antes de esta gestión, algunas de las discusiones que teníamos dentro de la militancia migrante era cómo hacemos para poder seguir avanzando en esos derechos políticos y no ser el voto pasivo que vota a lugares en donde no podemos aspirar a ser, o sea, no podemos... por lo menos en la provincia de Buenos Aires se pueden llegar a ser concejales, pero a partir de ahí no se puede avanzar más, ni diputados provinciales, intendentes, etc. Entonces tenemos limitantes grandes. Claro. Pero ahora con este DNU y en esta etapa estamos volviendo a discutir protocolos de seguridad, ¿no? Volviéndonos a organizar, claro. y que eso está bueno porque es un poco lo que quisimos hacer el jueves, volver a reagruparnos y comenzar a dar esa batalla que ya la dimos en el 2017 en el macrismo, como bien lo decía Iber. Sí, bueno, siguiendo en la línea, mirá, los lugares donde está concentrada la comunidad migrante son lugares hoy muy importantes para la economía interna del país, para el movimiento diario del país, que es, por un lado, la producción de frutas y verduras. En su gran mayoría es producidas por manos migrantes.
la ropa que vos y yo estamos vistiendo, en su mayoría lo hacen manos migrantes. Y así podemos seguir con otras ramas, como por ejemplo la construcción. Si uno ve quienes están levantando calles, hospitales, arreglando asfaltos, en su mayoría son manos migrantes. Tenemos migrantes en el área de la salud, de la educación, y son lugares importantes y estratégicos para el funcionamiento diario del país. Pero ¿qué pasa? Que como las crisis van avanzando, muchos de esos trabajos no tienen derechos, no son reconocidos. Y por eso es que en estos 20 años todos esos sectores se fueron organizando en la economía popular, lo que nosotros denominamos la economía popular, ¿no? Y los vamos impulsando desde la UTEP, y yo puntualmente milito en el MT, en el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Soy un trabajador también de la economía popular, porque en mi oficio soy herrero, pintor. Entonces, nosotros la necesidad nos empujó a organizarnos y somos una nueva, vamos a decirle, entre comillas, sindicalización, que peleamos por nuestros derechos, y eso le molesta un poco a la política tradicional, especialmente la de la derecha, que nos movilicemos, que nos manifestemos exigiendo reconocimientos y derechos. Y estamos haciendo lo mismo que hace cualquier trabajador, cualquier trabajadora cuando sale a defender y a querer mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Y yo creo que en este jueves muchos de esos compañeros, referentas que hace años vienen militando en esos lugares de organizaciones sociales, sindicales, nos dimos la responsabilidad, la tarea de juntarnos, manifestarnos, y empezar, como dice Raúl, el caminito para empezar nuevamente a articular y a salir a volcar este DNU. O sea, lo tenemos que hacer nosotros. Los migrantes tienen que estar al frente, los migrantes organizados y organizadas tienen que estar al frente para volcar. Sabemos que es difícil, pero no es imposible. Y yo creo que a medida que vayamos generando mayor información, articulación, vamos a ir avanzando con acciones concretas que puedan ir volcando este DNU. Bien, Iber, Raúl, no sé si hay algo que quieran agregar para finalizar, si hay algo que no les haya preguntado. No, a mí me gustaría, bueno, sumar, ya que estamos acá, hablar de un informe que sacamos de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, haciendo un breve análisis de esta reforma, de lo que hemos charlado acá, que lo que queremos poner un poco en cuestión ahí es estos datos que son los que intentan instalar en la sociedad y poderlos discutir de alguna forma, ¿no? Así que desde la Fundación lanzamos este primer informe y bueno, que lo pueden ver en redes y está online colgado para que lo puedan ver y poderlo discutir a partir de ahí, porque yo creo que hay una serie de cuestiones que es importante que salgamos a desmitificar en lo cotidiano, ¿no? Porque esta es una lucha de sentidos, ¿no? La misma batalla cultural como se intenta apropiar el gobierno. Y yo también con el sector de la economía popular me parece que es un sector al que hay que ir y continuar interpelando, porque hay algo también en en la actualidad de la economía de la plataforma, en donde el migrante también está encontrando de alguna forma el sustento también para salir adelante, ¿no? Hablamos de las plataformas de transporte, de comidas, etcétera, en donde hay un nicho migrante muy importante y que hay que organizarse, que hace poco en Rosario hubo un paro, ¿no? No sé si fue de Rappi, Pedido Ya, alguna de esas plataformas, pero me parece que es importante que se organicen y sumen a darle vuelta al DNU. Bien. Yo siempre aprovecho cuando hay cámaras, de invitarlos a todas aquellas que sientan como propio las injusticias cometidas contra cualquiera en cualquier parte del mundo, pero puntualmente acá, a que se sumen a esta militancia, a esta lucha que estamos nuevamente empezando a dar contra estas políticas deshumanas de este gobierno, invitarlos a que se sumen a las asambleas, reuniones. Compañeros, compañeras, hay 3 ejes que tenemos que trabajar. Por un lado tenemos que brindarle información, por esa razón nosotros estamos empezando a trabajar actividades en los territorios para poder llevar la información desglosando sobre qué se trata este DNU, porque mucha gente lamentablemente no está informada o tiene la información a partes, a mitades. Y por eso estamos haciendo unos abordajes territoriales, así que invitarlos también para quienes nos estén mirando, compañeros militantes de otros espacios que se sumen para poder acompañarnos, darnos una mano, porque la verdad que lo que hoy se necesita son manos
Y por otro lado, bueno, también comentarles que nosotros estamos los días jueves de 12 del mediodía a 3 de la tarde en Pedro Echegüen, ahí en CETEP, acompañando con los trámites del sistema RADEX a la comunidad migrante, así que bueno, también... En Constitución. En Constitución, ahí, sí, en Pedro Echagüen 1238, si no me equivoco, es ahí. Estamos los jueves de 12 a 3 de la tarde. Y bueno, por último, nada, la única manera de volcar este DNU es organizándonos, saliendo nuevamente a las calles, a pelear, a levantar la voz, porque hay que tomar en cuenta algo que quiere hacer el gobierno es generar miedo, ¿no? Hostilidad para que la gente no salga, no se manifieste. Y yo creo que hay que vencer, hay que volcar ese odio, ese miedo, y eso es con valentía, eso es con alzar la voz, con tomar una bocanada de aire y salir a denunciar estas atrocidades que está haciendo este gobierno, no solo por la comunidad migrante, sino contra el pueblo, con la salud, la educación, con los niños por el Garrahan, por los jubilados. La verdad que es importante que hoy la gente, el pueblo, salga nuevamente a las calles, levante la voz, alce la voz, y para que podamos recuperar los derechos que nos están quitando.